Cordial saludo. Componentes del manual del control interno. Fase 3, grupo 85. Primer componente es el entorno o ambiente de control. El ambiente de control es una composición de factores que inciden eh, en todo el comportamiento de las organizaciones, en todos sus niveles, y estos establecen los lineamientos y objetivos empresariales mediante la integridad, mediante valores éticos, mediante delegación de las responsabilidades, ese proceso cómo se lleva, mediante competencias profesionales, eh, los compromisos que tienen los profesionales y los colaboradores en sí con toda la organización, la confianza que hay entre ellos y la forma en cómo asumen este tipo de ambiente. Eh, Esto con las mejores disposiciones y los mejores procesos estructurados de forma tal que impulsen un desarrollo conjunto de todas las organizaciones. Uno de estos factores es la integridad y valores éticos. En sí son normas que deben ser publicadas y divulgadas de manera general para toda la compañía en todos sus niveles, tanto niveles productivos como niveles financieros, niveles administrativos, niveles tácticos, niveles logísticos, en sí, toda la compañía, de una manera vertical y horizontal. Deben ser impartidos por la gerencia, por las gerencias, y son más encaminados a tipo manual de comportamientos sobre buenas conductas, sobre cómo cada colaborador asume su rol dentro de las compañías de una forma ética en pro de la maximización de los objetivos de las compañías. Otro de estos factores es el compromiso de ser competentes. Radica claramente desde los modelos de contratación. Deben ser estrictamente encaminados a la búsqueda de personal idóneo, que tengan perfiles adecuados para el cargo y por parte de las compañías también debe haber una constante y clara capacitación para que cada colaborador desde un inicio ejecute con éxito sus labores. Las juntas directivas o comités de auditoría sí o sí deben ser llevados por terceros. Sí, deben ser directores externos, con direcciones externas, porque con esto se mitiga cualquier, cualquier factor de conflicto de interés. Con ello se evita ¿no? em, la, que no se realicen ciertos controles, que se ignoren una revisión eh, y en sí que no se incurra en el fraude, que es lo que regularmente se conoce en algunos casos. Filosofía y estilo operacional de la gerencia. La gerencia debe impartir procesos acordes al actuar de las compañías, hacia dónde están encaminados, cuáles son sus objetivos principales, su misión, su visión. Eh, con esto se divulga entre toda la compañía y todos piensan y actúan en pro de esa filosofía. Principalmente siempre se hace en la presentación de la información y la forma en que se administran los recursos por parte de la compañía, que evidencian el comportamiento de todos sus niveles. Política y prácticas de los recursos humanos. Esta área o este sector es la base de todas las políticas, de los procesos, los derechos, los deberes. Eh, Debe haber una claridad muy marcada desde esta área central, porque allí también
deben contar con los procesos adecuados en la contratación, en la capacitación, en la evaluación y por consiguiente en la promoción que alimente este ambiente de control y se proyecte en pro del objetivo principal de la compañía. Buenas tardes, mi nombre es Fabián Tavio Pérez Valencia y en el día de hoy me corresponde exponer lo referente al manual de control interno y el proceso de valoración del riesgo de la entidad. Bueno, respecto al procedimiento de valoración del riesgo, sea importante de antemano precisar la importancia de identificar y clasificar los riesgos para evitar su materialización. De ahí la importancia de que el auditor tenga conocimiento de los riesgos identificados dentro de la empresa. Dentro de los procedimientos de auditoría aplicados para obtener conocimiento de la entidad y su entorno, incluido su control interno con el objetivo de identificar y valorar los riesgos de incorrección material, debido a fraude, error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones concretas contenidas en estos, pues para efectos de tener un panorama de cuáles son los riesgos en que puede incurrir la empresa y así precaver que se presente su ocurrencia. El proceso de valoración del riesgo por la entidad, el auditor sabe en este proceso si la entidad tiene un proceso para la identificación de los riesgos del negocio relevantes para los objetivos de la información financiera, la estimación de la significatividad de los riesgos, la valoración de su probabilidad de ocurrencia, la toma de decisiones con respecto a las actividades para responder a dichos riesgos. ¿Qué ocurre? El auditor tiene que tener certeza y conocimiento en profundidad de lo que es un riesgo, de cómo puede evitarse su ocurrencia, proponer mejoras a los mismos y importante tener en consideración que los riesgos requieren un tratamiento especial, requieren un procedimiento y a partir de una matriz se clasifican los riesgos a partir de su probabilidad de ocurrencia. El auditor obtendrá conocimiento del sistema de información incluidos los procesos de negocio relacionados relevantes para la información financiera incluidas las siguientes áreas. Para ello, el auditor debe recabar información, debe conseguir información a partir de inspecciones documentales, a partir de reuniones, a partir de la consulta en otras fuentes, para efectos de determinar cuáles son los controles a los riesgos, cuál es el proceso de información financiera utilizado para la preparación de los estados financieros, el modo en que el sistema de información de captura de los hechos y condiciones significativos para los estados financieros. En realidad, pues el auditor tiene que ser muy acucioso, tiene que ser muy proactivo en la búsqueda pues, de la información respecto a lo que corresponde a la valoración de riesgos. Riesgos que requieren una consideración especial de auditoría. Si se trata de un riesgo de fraude, pues obviamente tiene que tener una valoración de riesgo más expedita, más especial, dada pues las implicaciones que ello puede generar. Si el riesgo está relacionado con significativos y recientes acontecimientos económicos, contables de otra naturaleza y en consecuencia requiere una atención especial. Ya estamos hablando pues, de un tema muy específico de alguna situación que se haya presentado dentro de la empresa y que por ende se requiere un tratamiento especial de este tipo de riesgos. La complejidad de las transacciones, obviamente pues no todas las empresas tienen la misma naturaleza. Si el riesgo afecta a transacciones significativas como parte vinculada, si el riesgo afecta a transacciones respecto al curso normal, ¿sí? Entonces le corresponde pues, al auditor, al revisor fiscal, verificar que ese tipo de riesgos tengan una valoración especial. Obviamente, hablándose pues, de los revisores fiscales, debe darse el cumplimiento a las NIAs
¿sí? A efectos pues, de que se cumpla con los parámetros internacionales para la verificación y los procedimientos que se deben utilizar para el tema de valoración de riesgos. A continuación, actividades de control interno. Actividades de control interno. Control operativo. Las actividades de control interno a nivel operativo son aquellas que tratan de garantizar el correcto funcionamiento de la línea de producción. En este sentido, debes velar y revisar constantemente el funcionamiento de la maquinaria y la forma en que se están presentando las operaciones. El control operativo, además de garantizar el adecuado desarrollo de la actividad, deja las pautas para el mejoramiento continuo de los procesos realizados en la empresa. El control de calidad. El control de calidad es uno de los tipos de control internos más populares. Se trata de un órgano de control dedicado exclusivamente a la calidad del producto o servicio. En este punto se establecen los parámetros de calidad mínimos requeridos para cada tipo de producto y se vela por garantizar que el resultado final cumpla y sobrepasa dichos parámetros mínimos. En muchos casos, el control de calidad es necesario durante distintos momentos del proceso productivo y no solo al producto terminado. Control de seguridad. El control de seguridad es uno de los tipos de control más antiguos y cumple una función bastante incómoda en muchos casos. Esto se debe a que el control de seguridad debe velar principalmente por la bioseguridad de los empleados, lo que lleva a ciertas incomodidades con respecto al estilo de trabajo de las personas, pues se debe garantizar que el lugar de trabajo esté organizado, limpio y que los procesos se realicen sin riesgo. Por otro lado, el control de seguridad debe garantizar que los empleados no hagan detrimento del patrimonio de la empresa mediante robos o malos usos. Esto realmente resulta incómodo, pero es bastante necesario. Tips para realizar actividades de control interno. Ambiente de control y liderazgo. Lo primero es que el ambiente de control no debe entregarse como algo represivo, ni los entes de control deben verlo así. Por el contrario, las personas que trabajen en el control deben ser líderes que sirven de apoyo a las personas a su cargo. Es importante cambiar el discurso. La diferencia entre un supervisor y un líder es ciertamente abismal, por lo que debes procurar que tus entes de control sean percibidos como una ayuda para mejorar la productividad y no como un martirio. División de la responsabilidad. Es importante tener en cuenta que la burocracia no es algo despreciable. Tener entes de control diversos es algo favorable, aunque haga un poco más lento el proceso. Por ejemplo, si una sola persona es el encargado del control de procesos y a la vez del control de calidad y de seguridad, esto puede agilizar los procesos, pero implica que si dicha persona está equivocada, todo el proceso se vendrá abajo. Además, tendríamos líderes como accesibles debido al nivel de responsabilidad y distintas funciones que implica encargarse de todo al mismo tiempo. Registros de control. Por último, te recomendamos a realizar distintos registros de control interno. Esto a largo plazo puede resultar bastante favorable. De allí puedes extraer valiosas estadísticas que te mostrarán los principales puntos que puedes mejorar. Por otro lado, en caso de algún inconveniente legal o algo por el estilo, los registros de control pueden ayudarte a identificar desde dónde o en qué forma inició todo. En conclusión, procura concientizar a tus empleados sobre la importancia de las actividades de control interno y ayúdalos a entender qué es lo mejor para ellos, pues control debe ser sinónimo de apoyo. Sistemas de información por Felipe Ramírez Cárdenas. Beneficios de un sistema de control son la eficiencia y la eficacia en las actividades, el apoyar a los procesos de planeación y diseño, cumplimiento normativo, protección de recursos, prevención y gestión de riesgos, detectando y corrigiendo las desviaciones, asegurar la integridad y confiabilidad de la información, evaluación y seguimiento de la gestión organizacional, mecanismos de verificación y evaluación adecuados. Modelo de un control interno. Son el entorno del control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y actividades de supervisión.
Información y comunicación son todas las acciones tendientes a obtener y generar información relevante para apoyar el funcionamiento del control interno y tomar decisiones adecuadas. Es aquel proceso continuo y repetitivo por el que se proporciona y comparte la información a diferentes grupos con un mismo interés, el de responder a sus necesidades y expectativas. Principios de información y comunicación. Se obtiene, genera y utiliza la información relevante y de calidad para respaldar el funcionamiento del sistema de control interno. La empresa comunica la información internamente, incluidos los objetivos y las responsabilidades. La empresa comunica a los grupos de interés externos los aspectos claves que afectan el funcionamiento, bajo el principio de una gestión. Los tips de la información y la comunicación son funciones y características de la información, responsabilidad e información, calidad de la información, sistemas de información, flexibilidad al cambio, archivo institucional, comunicación interna y externa y canales de comunicación. La comunicación general juega un papel primordial en el sistema de control interno de una organización, ya que presupone la coordinación en la divulgación y la interacción que se ejercerá para todos los planes, estrategias, políticas y demás instrucciones a realizar. La información en relación con los sistemas y los medios de información no son menos importantes, como quiera que a través de ellos se soporte el insumo para planear y generar acciones de operación y como medio para tomar decisiones de tipo financiero y servicios. Es importante identificar una clase de información que se produce y se procesa al interior. Una información primaria es toda aquella proveniente de los usuarios y clientes. Una secundaria son todos los resultados de las operaciones financieras, administrativas y jurídicas de la organización. Para nadie es un secreto que a través del tiempo las finanzas del Estado han sido manejadas improvisadamente, si se tiene en cuenta la información poco confiable que se capturaba y se publicaba a través de estados financieros y presupuestos carentes de datos fidedignos, por lo que la opinión de los organismos de control sobre la información financiera era de abstención, negación o con salvedades, lo cual no garantizaba los resultados y menos la eficiencia, eficacia y economía con el cual se manejaban los recursos. En la última década, la calidad de la información ha mejorado ostensiblemente, proporcionando datos de mayor precisión y agilidad, por lo que conviene mantenerse actualizado ante los cambios y avances de la temática. La tecnología contribuye a mejorar la calidad del servicio, pero para el caso que nos ocupa, ha proporcionado controles adicionales y autorizados que bien desde estas proporcionan ventajas, como las que vemos a continuación. Videoconferencias, eliminación de tareas manuales, reducción de trámites, control de procesos en línea y en tiempo real, agilidad en los procesos, gran cantidad de puntos y pagos, menos desgaste operativo, controles automáticos, mayor seguridad, validación automática, entre muchos más. Muchas gracias. Gracias por su atención.